Con este virus, y lo vimos en los primeros meses que llevamos de esta epidemia en nuestro país y en el mundo entero, la atención odontológica produce susto. La gente tiene miedo de asistir a un dentista por la posibilidad de contagiarse. Los dentistas tienen miedo de atender por el riesgo de contagiarse. Y sabemos que eso no es sostenible en el tiempo, en forma permanente. Ahora, particularmente los dentistas que ejercen en el sector privado han visto indudablemente un deterioro importante, porque son todos pymes en el fondo, en su consulta privada o grupos de consulta, incluyendo los llamados en forma un poco despectiva los mega prestadores, que igual sufren el impacto de las secuelas. Vale decir, la epidemia es la epidemia de la diseminación del virus y por lo tanto de la enfermedad, pero sabemos que junto a esa epidemia vienen las otras, y por eso se ha denominado, se ha acuñado el término de sindemia, para describir los efectos sociales, económicos, que está claro. Ayer el IMASEC de menos 14% ha golpeado, pero enormemente. Eso significa que todas las áreas están afectadas y en forma muy, muy importante. Menos 14%, eso implica cesantía. Está claro que las cifras que se han dado a conocer, el 12, 14% con facilidad, tienen que implicar en la gente que va a postergar sus tratamientos dentales en todo lo que les sea posible. Y por eso que todo lo que sea una posibilidad de aumentar la seguridad de los pacientes para ellos fundamentalmente, pero también para nuestro equipo de salud, los dentistas, las asistentes, etcétera, yo creo que es una cosa bienvenida. Se debe estudiar con seriedad, con base científica, también con la rapidez que la situación produce. Nosotros estamos acostumbrados en salud pública, ante emergencias, rápido en los distintos pasos para poder autorizar el uso de tecnologías nuevas. Se ha producido un fast track en muchas de las cosas, ustedes lo han visto, se están aplicando tratamientos para el coronavirus que no están para nada demostrados por la literatura científica o la evidencia. Sin embargo, ante la emergencia, ustedes han visto por la prensa, pero nosotros que estamos revisando la literatura científica, hay con justa razón plasma, por ejemplo, que se va a conocer, o algunos medicamentos que no están debidamente aprobados, pero se autoriza frente al desconocimiento y a la incertidumbre. Por lo tanto, también uno tiene que estar con la mente abierta a la posibilidad de incorporar en la atención alguna que pueda darle mayor seguridad, con una premisa, básicamente, y todos lo sabemos, basado en el principio de la bioética: primero, no dañar. Pero si una acción no tiene efectos colaterales dañinos, y sí puede tener beneficios, a lo mejor tenemos que estar con una mente mucho más abierta a la posibilidad de incorporarlo. De manera que, efectivamente, un grupo de profesionales al interior del trabajo de estudiar, de ver, y pensado realmente posibilidad de un aporte, darle más seguridad a la atención odontológica, especialmente pensamos que después también se puede, digamos, ampliar a otra área de la salud. Así que yo agradezco la posibilidad de que se pueda contarle a ustedes en lo que estamos, que solamente nos anima un objetivo de proporcionar un elemento adicional que pueda proporcionar más ayuda.
no hay otro objetivo más que él. Y estaremos atentos a contestar algunas dudas si se presentan. La pregunta que nos hicimos: ¿cómo convertir el aerosol dental en antiséptico y viricida? Eso es lo que nuestra forma de ver la crisis como clínica, y quizá a veces un poco crítica, es básicamente una crisis si la vemos en medio de un problema o en medio de una oportunidad. Si la vemos en medio de un problema, como las palabras constituyen realidad, podemos decir: esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos, dejar de luchar, se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merece la pena. O si lo vemos del coraje, y lo leemos al revés, decimos que todo este esfuerzo merece la pena, se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos, dejar de luchar, vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Hay un concepto que es muy claro, que nosotros lo manejamos y que lo dijimos en nuestra presentación y que aparentemente pasó desapercibido, que es el concepto de innovación disruptiva. ¿Qué es una innovación disruptiva? Es un concepto que acuña el profesor Clayton Christensen, profesor de Harvard Business School, en el año 97, en que su libro que habla del dilema del innovador, en que se refiere cómo puede un producto o servicios que en sus orígenes nace como algo residual en otro, o una simple aplicación que nace en otro lugar, finalmente sin muchos usuarios y ni nadie que lo lleva hacia arriba porque es residual, se convierte en el poco tiempo en un producto, servicio, droga, medicamento de líder en otro mercado. También la innovación disruptiva, también sabemos que la ciencia radical promueve nuevas ideas. Tenemos aquí un científico postdoctorado, así que sabe de lo que estoy hablando. Propone nuevas ideas elaboradas, nuevos conceptos que se aparten significativamente de los paradigmas pasados. La innovación radical crea mercados completamente nuevos, clases de productos, o que conducen a reemplazo importante de los productos dentro de los mercados existentes. La innovación disruptiva nace como un concepto empresarial en términos de diferentes mercados y negocios. Pero ¿qué pasa con la innovación disruptiva en medicina? En medicina hay también innovación disruptiva, lo que pasa es que hay barreras administrativas para la innovación, hay políticas que hay que ver en los propios fabricantes, hay exploraciones de las opciones también políticas o regulatorias. El cambio complejo de desarrollo para un innovador o un potencial innovador disruptivo es muy complejo innovar en ese sentido. Un camino hacia adelante para las nuevas innovaciones disruptivas. Esto lo aclaro porque nosotros presentamos nuestra innovación, no invento, aclaro, no invento, sino que una innovación disruptiva que traemos de otros lados. También hay que considerar en medicina que los controles reglamentarios tienen efecto de desarrollo de un conjunto de reglas y estándares para un mercado, incluidas las reglas que rigen la expansión del mercado y el proceso para la entrada de la empresa en un propio mercado. Nosotros nos estamos viendo como empresa, no pretendemos entrar aquí, queremos seguir haciendo nuestra ontología de siempre. Sin embargo, lograr este resultado está lleno de dificultades, ya que los innovadores disruptivos se consideran verdaderamente disruptivos solo en retrospectiva. Es decir, en el momento en medicina probablemente somos unos locos, pero somos disruptivos en retrospectiva o en diferentes mercados. Fíjense que ese paper que habla de medicina personalizada, una innovación disruptiva, implicancias tecnológicas en su evaluación, básicamente se trata en Estados Unidos de cómo llevo yo, en el 2009, paramédicos, enfermeros, a las casas de los pacientes diabéticos, y les voy midiendo su nivel de glucosa en la sangre, su presión arterial, y lo disruptivo era que no eran médicos, sino que eran enfermeros o eran paramédicos. Eso en Chile hoy día no es disruptivo, porque de hecho se puede hacer un tanto así. Bueno, también en innovación disruptiva los mercados de farmacéuticos, que muchas veces rayando a veces con las necesidades reales del mercado, tratan de decir que la disminución o estancamiento de la productividad de investigación y desarrollo, o sea, el I+D, ha llevado a muchos oradores a argumentar que el paradigma actual para el descubrimiento y desarrollo de drogas requiere innovación disruptiva para salir de una crisis actual, porque ellos sienten que están vendiendo poco, y llevar rápidamente un nuevo descubrimiento. Las compañías farmacéuticas seguirán siendo relevantes en la entrega de la disrupción en los cuidados de salud, dicen ellos, pero algunos consideran que necesitan más disrupción en la industria farmacéutica. Ahora, aquí también es cuánto es la disrupción que puede ocuparse desde la medicina, o sea, desde el ejercicio clínico con las drogas que ya están disponibles. Y uno de los temas disruptivos más grandes que hemos conocido en las últimas décadas es las estatinas en su uso disruptivo respecto del control del colesterol, con detractores y opositores como siempre, pero por sobre todo el uso del Viagra, la disfunción eréctil, que nace como una droga de control de la presión arterial como vasodilatador y se encuentra disruptivamente su utilidad en otra área de la propia medicina.
Bueno, en épocas de pandemia, como ya lo anticipó el doctor Silva, existen un montón de disrupciones y cosas que se han usado. Por ejemplo, se han probado ventiladores mecánicos desde los CPAP. Hay una investigación de la Universidad de Santiago, de ingeniero, en donde cómo podía transformar estos CPAP que se venden en el mercado como respiradores mecánicos en el caso de una urgencia. El plasma de pacientes recuperados que se coloca en el plasma en la sangre de pacientes enfermos con COVID, el uso de la cloroquina y acitromicina, que ha tenido diferente, que se usó en los principios de la pandemia y hoy día se está viendo que realmente provoca a veces bastante problemas, o tiene que ser usada de maneras muy clara y precisa, y también diferentes innovaciones disruptivas que han habido en odontología. Muchas de ellas con el principio de no maleficencia y en el principio posterior de beneficencia. Muchas de ellas probablemente de dudoso resultado. Digo dudoso no porque no exista, no porque no sea bueno, sino porque no sabemos si va a ser bueno o no, como estas escafandras que se le han colocado al paciente, no sabemos si la tensión de CO2 que pueda tener en ese lugar, o como por ejemplo los extractores o los famosos filtros UV, que en el fondo podrían ayudar, pero tienen una regulación muy estricta para ser usados, etcétera, 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 o los extractores de aerosol. La idea, sabemos normalmente que pasa por tres etapas, como dice Arthur Schopenhauer, en que el primero es ridiculizada, segundo recibe una violenta oposición, creo que estamos pasando un poquito por eso, pero cada día aclarando más los puntos se va haciendo más asertiva, y tercero es aceptada como una verdad. Esto está citado de Schopenhauer, pero lo cité desde este libro de Cuánto pesa el alma, de Len Fischer, un investigador galés que habla cómo algunos experimentos descabellados han dado lugar a descubrimientos excepcionales, y establece ahí donde muchas veces la ciencia y el sentido común no coinciden. No es culpa de los científicos, principalmente la naturaleza humana. Bueno, ¿cómo convertir el aerosol en antiséptico y viricida? Esa fue nuestra pregunta. ¿Qué es lo que empezamos? Tratamos de tener la audacia de pensar distinto y desafiar lo establecido. Mientras pasó la pandemia, estábamos todos los dentistas arrancando del aerosol y nosotros dijimos, hicimos la pregunta, ¿cómo podemos convertir ese aerosol en viricida y bactericida? ¿Por qué? Porque efectivamente la odontología está en el entredicho básicamente por los aerosoles. Yo, al igual que el doctor Silva, pienso, y estamos claros, y lo dice un médico, o sea, los dentistas somos los mejores profesionales para lidiar con virus y bacterias, y lo hemos hecho durante los últimos 100 años. Trabajamos hace 100 años a 30 centímetros de la boca y los últimos 50 años hemos trabajado con aerosoles. Pero evidentemente por este tema de la pandemia, que también se escuchan noticias, claro, no tengo que estornudar, no tengo que mantener fluid, pero nosotros trabajamos a 30 centímetros y ocupar un aerosol podría ser una aproximación empírica de tener el recibir 15 estornudos de alguien sin taparse la boca. La odontología ya sabemos el problema de salud total que es. No les voy a leer la encuesta para hacerla rápida, de la encuesta del 2016-2017, solo podemos concluir que los pobres con menos estudios y los adultos mayores son los más afectados en su dentadura y son también hoy día por los índices de hacinamiento y prevalencia de enfermedades los más afectados en esta pandemia. Pero la patología oral no se ha detenido, tampoco se ha detenido la patología médica. Ya dijo ayer la subsecretaria que antes del tema pandémico habían 8.000 cirugías en listas de espera y hoy día se han acumulado a 20.000. El no hacer esa cirugía en el sistema público, estoy hablando de la medicina en general, va a implicar probablemente mayores muertes y mayores problemas médicos por patologías que no se curaron a tiempo y que van a pasar, que eran impostergables, porque hay que hacer la diferencia entre un tratamiento electivo y un impostergable, y si al detenerse van a generar urgencias o mayores problemas de salud. Este es un paper del año 2004, solamente para detallar que el tema del peligroso aerosol no es de ahora, es de siempre, y no es por COVID-19, es por sarampión, es por tuberculosis, es por las gotas de sangre, es también por el SARS-CoV-1, es por los virus de la influenza. Desde siempre el aerosol ha sido un problema. Desde siempre ha sido un problema también detallado en este otro paper del 2004, que está en español, en este caso, en que la sangre, la salida, la secreción nasorrespiratoria pueden caer directamente en la mucosa, y que establece que la infección cruzada de tanto pacientes como personal de salud, y de personal de salud como paciente, o el ambiente confinado, que significa una clínica dental y poco ventilado, establece que hay reacciones cruzadas.
Con el COVID-19 nosotros los dentistas fuimos indicados, en mi opinión, en mi modesta opinión, de mala manera como los dentistas, como los profesionales con más alto riesgo. ¿Y por qué digo de mala manera? Porque efectivamente desde que salí de la facultad ya hace unos cuantos, 25, 26 años, la doctora Aide Hermansen, vicedecana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, me mostró los artículos, después los he venido siguiendo, de una universidad en Inglaterra, en donde las primeras 5, la odontología está dentro de las 5 profesiones más riesgosas, con mayor tasa de mortalidad y con mayor tasa de suicidios, con mayor tasa de divorcios, con mayor tasa de todos los males sociales. Y la razón es porque es un trabajo muy estresante, entre otras cosas. Está comparada, en la próxima presentación voy a colocar eso. Y eso no hace que la odontología también sea más riesgosa en COVID, trabajando a 30 centímetros del paciente, estando en presencia de la salida constantemente, y más encima trabajando con ultrasonido, material rotatorio y aerosol. El Ministerio de Salud sacó toda una normativa en la cual, quiero ser preciso, que la leímos clara, no suspendió la atención odontológica. De hecho, el colegio, la directiva, erróneamente, después rectificó, por supuesto, sus pasos, llamó a pedir que suspendiera la actividad odontológica, pero el Ministerio nunca la suspendió, solamente recomendó evitar aerosoles en los casos de COVID-19 y recomendó derivar la atención aquella que era tremendamente electiva. No estamos para hacer blanqueamiento, evidentemente, hoy en día. Eso es la información que sacó la clínica Morapavich. Tiene un compromiso total con sus pacientes, por lo que continuaremos atendiendo solo urgencias bajo las normas del MinSal. Recuerda que contamos con orientación telefónica dental y videoconferencia. Y si deseas venir, antes tomaremos contacto contigo. Entérate más en morapavich.cl. Morapavich, todo lo bueno comienza con una sonrisa. Nuestras políticas de comunicaciones como clínica privada, donde quiero aclarar, y siempre me gusta aclarar, no somos megaprestadores, es una clínica de 6 odontólogos socios más 30 odontólogos asociados, en total casi 40 odontólogos que hacemos el ejercicio libre de la profesión en nuestras consultas, en esta clínica. Y solo una parte muy menor son dentistas freelance, que van y vienen, incluso trabajan en otros lugares. Pero nosotros tomamos muy claramente lo que es la disposición de la autoridad sanitaria y efectivamente hicimos todo lo que ellos dijeron que había que hacer. Evidentemente, algunas por redes sociales o algunas asociaciones gremiales llamaron a suspender toda la atención. Nosotros nos debemos a la autoridad sanitaria. Se demostró en un estudio del 2020, de marzo del 2020, que el SARS-CoV-2 podía llegar a estar un par de horas en aerosoles, o sea, en el ambiente y luego caer a superficie. También nosotros leímos otro artículo que también pasaba con el SARS-CoV-1 y otros virus también, por lo tanto, era una información impactante, de hecho este mismo artículo lo detalla, pero no es nueva, los virus pueden estar volando. Bueno, la aproximación empírica y por lo tanto, ¿cuál es el desafío? Tener una atención segura para pacientes, personal auxiliar, doctores y en especial para que la salud no se detenga, para que nuestro tratamiento no se detenga, porque la odontología no es solo sonrisa, nuestras funciones son estética, fonética, deglutoria y masticatoria, por lo tanto también es una urgencia o impostergable un paciente que no puede mascar o no puede tener una alimentación segura en caso, inclusive en esta pandemia. Bueno, ese fue el desafío. Trabajamos bajo la idea que presentamos con otro investigador que estamos trabajando también por un tema de agua activada, que tiene que ver con los 5 pasos del modelo o del objetivo integrado. Primero, definir la idea, y al definir la idea tuvimos que ver qué es lo que era antiséptico. No le voy a dar la lata de lo que es antiséptico, la diferencia en desinfectante. Teníamos que encontrar un elemento que fuera antiséptico y desinfectante a la vez, ¿sí? Que trabajara eficientemente contra virus y bacterias, especialmente virus, en superficies inanimadas y en mucosas humanas. Las características del antiséptico ya lo sabemos: amplio espectro antimicrobiano, acción bactericida y en realidad biocida rápida, actividad prolongada, sin absorción sistémica, buen perfil de seguridad inocuo, y mantener su actividad en presencia de fluidos orgánicos. Y ahí dijimos la segunda parte de la idea ya está hecha, la formulación de la hipótesis la tenemos, y los problemas de ontología los tenemos. Uno de los problemas más grandes que tenemos es el tema con la boca, y ahí trabajamos nosotros. Esto no reemplaza todos los protocolos que ha establecido el Ministerio y la ciencia respecto de lo que nosotros hemos hecho. Algunos han criticado, han dicho, encontraron la panacea, por lo tanto van a desvirtuarnos. Esto no reemplaza absolutamente nada, es una de más y refuerza lo que ya existe.
Evidentemente hemos tenido bastantes innovaciones disruptivas, algunas con más o menos razón. Esta cantidad de equipamiento que se ocupa, que hoy día en algunos papers de investigación está un poquito siendo cuestionado, en la medida de que se crea una falsa seguridad inclusive para los clínicos operadores, y en la medida que además se han encontrado que el mayor nivel de contagio que ocurren en los personal de salud no son directamente trabajando con el paciente con contagio o enfermo de COVID-19, sino en las residencias o los lugares donde están los cambios de ropa o cuando se sacan estos trajes. También tenemos los aerosoles, los aspiradores de aerosoles que están saliendo hoy día a razón de $4.000 o $5.000 por unidad dental, y si no tomamos estos EPP, que hay que hacerlo, o estos elementos que nos pueden ayudar, lo otro es cerrar la clínica, y eso no solamente es catastrófico en términos económicos para nosotros que somos el 80% pyme, sino que también es catastrófico en términos de la salud dental, porque si la salud oral se cierra la clínica privada, finalmente va a ir a colapsar todas esas urgencias que antes la absorbía o tratamiento impostergable que cubría la parte privada, se va a ir a la parte pública, colapsando más aún el sistema público en época de pandemia. Este año, el 13 de febrero, cuando empezó el tema del COVID, nos dimos cuenta que ya algunas ciudades en China habían tomado medidas precautorias para que no se extendiera esto, y empezamos a ver estos túneles sanitarios que son nuevos, ahora parecen muy comunes, pero en esa época empezaron a ser nuevos para nuestros ojos. Como también empezó la polémica de si había que usarlo o no usarlo en Chile. Pero cuando los vimos, nos dimos cuenta que lo que usaba ese túnel sanitario era casi exactamente lo mismo que tenemos nosotros para aspersar ese líquido que aspersaba en el túnel sanitario, muy parecido a agua, un líquido, perdón, vamos a decir agua, no agua, y aire, igual como tiene nuestra turbina dental. Bueno, hay antisépticos que se usan y desinfectantes que se usaban para este tema, como el ácido, como el amonio cuaternario, el compuesto clorado, el ácido hipocloroso, hipoclorito y el hipoclorito. La Sociedad de Infectología chilena declaró que el ácido hipocloroso, las concentraciones que se estaba ocupando, como los hipocloritos y otros más, o los amonos cuaternarios, primero no tenían evidencia en superficie, o sea, en aire, y además podían ser tóxicos o dañar o provocar reacciones alérgicas. Y eso tenía razón, porque efectivamente funcionan diferentes los desinfectantes. En superficie pueden ser con un performance, pero en aire con otro performance. No les voy a mostrar este video, pero se los voy a recomendar, y aquí es cuando tuvimos nuestra primera aproximación con el agua activada. Este es un científico, Yuri Rakhnamimov, me pronuncio mal el ruso, en donde hablaba de los secretos del agua, y que en el fondo él dice, para hacerlo muy sencillo, lo que él dice es que si ustedes quieren ver, dice el científico, el agua solamente como un solvente, van a estar tremendamente decepcionados. Y aquí habla del agua activada, y cómo en Rusia se ocupaba estas son imágenes, cómo este científico ya lo ocupaba y estaban puestas estas máquinas en 25.000 hospitales en Rusia en los años 80, en plena Unión Soviética, y donde podía tener agua activada, y se usaba en hospitales para sanitizar ambientes, y cómo habían bajado las infecciones nosocomiales en estos hospitales. Bueno, entonces ahí descubrimos que existe un tema que es el agua activada por plasma, y el 99% de la materia del universo es plasma. El agua cuando se activa, finalmente es como un caldo de iones. Aquí nuestro bioquímico me puede ayudar a explicarlo más después en los comentarios, si quiere. Un caldo de iones que está activado y que tiene ciertas propiedades físicas distintas a que si fuera solamente gas, líquido o sólido. Así, empezando a descubrir qué es lo que se podía usar, empezamos a entender que se podía usar agua activada, no más que el agua activada es una producción que hoy día no se da porque no hay influjo continuo, solo se hace para uso y investigaciones que hay en laboratorios que son tremendamente buenas en agricultura, en medicina, en odontología se usa agua activada, en manejo de fruta, en crianza de ganado. Y el agua electrolizada nos dimos cuenta que se produce a mayor en otras industrias, incluyendo la medicina, a mayor producción y con 30 años de investigación. Entonces, ¿qué deberíamos tener para esta innovación disruptiva? Algo que estuviera científicamente probado y regulatoriamente normado. Es ser científicamente probado que fuera un antiséptico, que sea viricida en boca, que tenga acción en viricida en spray, porque queríamos también sanitizar nuestro ambiente del box dental,
y por lo tanto también una acción desinfectante. ¿Y qué deberíamos estar que gubernamentalmente aprobado, que tuviera regulación ambiental, gubernamental, que tuviera aprobación de FDA y otros, y que esté disponible para ser usado, porque si no, no hay disrupción? O sea, que sea un residual en otra industria que esté disponible y que tenga una relación precio-calidad aceptable para poder usarlo a PHL. La clorhexidina, el cloruro de acetilpiridino, el triclosan, el agua activada por plasma, el peróxido y el ácido hipocloroso eran probablemente algunas de las alternativas, pero además había que colocarlo en el sillón dental. Entonces buscábamos que fuera viricida, SARS-CoV-2 especialmente, sanitizante ambiental, antiséptico probado e inocuo, para que no tuviera dudas, y uso en la unidad dental. Y esos 4 elementos tenían que estar solamente en un solo lugar. Porque, ¿qué es lo que usa nuestra agua? Nuestra unidad dental usa agua, y por lo tanto tenía que estar en esos tipos de agua. ¿Qué tipos de agua que tenemos para esto? Te quiero hacer una pregunta. Y el agua electrolizada, que tiene aquí y aquí. Hay que identificar y la parte que más ha costado que hacer entender. Normalmente Marco, los químicos, te quiero hacer una pregunta. Bioquímicos, nuestro mindset es decir que los virus y bacterias las vamos a combatir químicamente y no físicamente. Entonces por eso hay una grave confusión en hablar del agua electrolizada igual a ácido hipocloroso, porque efectivamente eso no tampoco ayuda a la industria farmacéutica, porque habiendo mucha agua electrolizada, la industria farmacéutica lo trata de comunicar más como ácido hipocloroso. La función redox o la función el potencial de óxido reducción que tiene es el mayor componente viricida y bactericida en el agua activada y en el ácido y también en el agua electrolizada. Por lo tanto, eso hay que tenerlo sumamente claro y en cuenta. No obstante a eso, también es importante saber que ambas cosas tienen una separación tremenda, ¿ya? Bueno, pero aquí lo importante es que en el caso de la actividad física que tiene el agua activada por plasma o el agua electrolizada, más allá que el agua activada tiene también peróxido, como lo dicen ahí, pero son trazas de 20 hasta 50 partes por millón, y aquí nuestro bioquímico, doctor en bioquímica, no aclare, pero cuando uno habla de un 1%, de peróxido en una solución, está hablando de 10.000 partes por millón. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Sí. Así, entonces, cuando hablamos de que el agua activada va a tener 50, máximo 50 partes por millón, es una pequeña traza. Por lo tanto, el agua, lo que está funcionando ahí en el agua activada por plasma es básicamente el potencial de óxido reducción. Y en el caso del agua electrolizada, hay pequeñas trazas, dependiendo del tipo de agua, si es ácida o neutra, de entre 20 a 120 partes por millón de ácido hipocloroso. Por lo tanto, si bien el ácido hipocloroso tiene actividad dióxida, es una actividad secundaria frente al potencial redox, que puede llegar a más 1000 milivolt a positivo 1000 milivolt en el potencial redox. El agua activada está en la naturaleza, muy rápido con esto, se activa el agua de forma natural cuando hay una tormenta eléctrica, por ejemplo, y cae la gota de lluvia, y ahí también acumula hidrógeno. Por eso los agricultores saben, francamente, que el agua para regar es el agua de lluvia. Y lo otro es que el agua activada, que no es la que estamos ocupando de momento, el agua electrolizada, que tiene más estudios, más validez, el agua activada por plasma posee propiedades desinfectantes únicas, siendo probada como bactericida y viricida, tanto en medicina, odontología, alimentación, agricultura, medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Qué es el agua electrolizada? Esta es agua con sal. Voy a irme rápido acá a la siguiente para explicarlo mejor. Es una cámara de electrólisis en donde hay un ánodo y un cátodo, entonces hay una membrana entre medio y se produce, por un lado, agua ácida a pH 2.5 a 3, que es viricida y bactericida y desinfectante y se usa como antiséptico, y agua alcalina que va de 8.5 a 10 como antioxidante y como detergente, que también se ocupa. Esto actúan a nivel de la membrana de la bacteria y también del cápside de los virus. En este caso, el agua electrolizada también tiene trazas, como le había dicho, de cloruro de sodio, de hipoclorito de sodio, en trazas muy menores que van de 20 a 30 partes por millón en algunos casos, dependiendo de la función redox y de la función de pH que estas tengan, y de 20 a 60 partes por millón en el caso de agua ácida. Hay máquinas de distinto tipo. Hay una máquina japonesa que nosotros también la probamos, que fue la que nos vilipendiaron en algunas redes sociales, que produce agua de 2.5,
que es antibacteriana, elimina bacterias en 30 segundos, excelentes propiedades desinfectantes, evita contaminación de los alimentos y es para uso sanitario, para limpiar, esterilizar y eliminar olores. Y una agua súper alcalina, que es 11.5, que sirve como detergente y otras cosas. Y entre medio, 3 aguas que se venden hace más de 30 años y que son bebestibles, que se cultivan como wellness. Esa empresa en particular es una empresa que no está en el área médica, está en el área solamente del wellness, y por lo tanto, si bien están todos los estudios de agua electrolizada ácida para hacer actividad viricida, ellos prefieren no meterse en ese tema. Pero si uno empieza a revisar la ciencia, porque la ciencia se tiene que validar por la propia ciencia, se da cuenta que la actividad viricida del agua electrolizada ácida o el agua electrolizada neutra se ha usado con excelentes resultados en virus de influenza aviar. Lo paso rápido para poder avanzar en la presentación. Y también todas las validaciones que tiene esa misma agua para actividad viricida, bactericida, en hepatitis B, en tuberculosis, en VIH, etcétera, etcétera, en legionela, en bacilo, en un montón de bacterias, estafilococosaurios, que la verdad que actúa muy bien en performance de 30 segundos. Por lo tanto, en ese aspecto ya estaba validada la idea y también está gubernamentalmente validada. Nuestro IST no tiene toda la capacidad de hecho no controla medical device, pero esto tenía toda la validación de las certificaciones de la FDA y todas las certificaciones pertinentes para, por ejemplo, comercializarse en Estados Unidos. Bueno, también esa agua ácida, hay que considerar que cuando uno habla de agua ácida, la Coca-Cola tiene pH de 3. Por lo tanto, y el agua ácida que sale finalmente del equipo es un pH 3. Efectivamente, cuando el resquemor en tiempos de pandemia, tiene un pH muy ácido, ¿qué pasa con los tejidos dentarios? Sí, pasa con los tejidos dentarios un poco lo mismo que puede pasar a alguien que consume un litro de Coca-Cola todos los días. Entonces, esa es la diferencia, solamente para magnificar los efectos, y evidentemente, si eso es muy malo, bueno, deberíamos sacar también la Coca-Cola de circulación. Bueno, la cámara de pH neutro es una cámara que no tiene esta membrana y por lo tanto produce un solo tipo de agua. Y ese tipo de agua se produce en la celda electrolítica y ayuda a que el ácido hipocloroso quede mucho mejor estabilizado. Y esa es hoy día la tecnología que estamos ocupando. Esta es la función redox y la función de pH que ocurre. O sea, cuando el pH sale de neutro un poquito más ácido, nos vamos a encontrar con mayor cantidad de ácido hipocloroso y finalmente, y después va a ir bajando el ácido hipocloroso y es más alcalino, e inversamente proporcional con el ion hipocloro. Como también en la función redox o el potencial de oxirreducción se incrementa con el aumento del cloro libre, y por lo tanto uno va aumentando un poquito el cloro libre y por lo tanto va aumentando también la función redox, siendo ese cloro libre inferior, como lo relataba Francisco, hay un documento que después yo lo voy a dar, que lo da tu colega, que siendo inferior el cloro libre, que es el mismo que hay en el agua potable, a través de si uno lo usa en la turbina. Bueno, la autorización en el área de la biomedicina se hace a través de generadores como este, que muchas clínicas las compramos, es el que compramos nosotros, y generadores, y también comprar el agua envasada, o en tambores, en canetas, etcétera, etcétera. Y para entender qué agua envasada tenemos hoy día, el microdacin. El microdacin es exactamente la misma formulación que da esta máquina, que es decir, que da entre 80 y 100 partes por millón de ácido hipocloroso con un potencial redox sobre los 800 milivolts, y el microdacin, la diferencia está que el precio del microdacin, hablábamos que para innovar disruptivamente ahí tiene que haber una relación precio-calidad bien beneficiosa, es que el microdacin cuesta a razón de 10.000 pesos los 250 ml, decía 40.000 pesos el litro si uno lo comprara, comillas, a granel, y esto da a piacere, puede dar hasta 1 o 2 litros por minuto, imaginen, y tomando agua del caño. Bueno, el ácido hipocloroso es fundamental, y aquí yo sé que me va a ayudar Francisco, es fundamental hacer la distinción, no la diferenciación con el agua electrolizada. El ácido hipocloroso involucra que es un error referirse como ácido hipocloroso al agua electrolizada. Lo que pasa es que la capacidad oxidante del agua electrolizada está compuesta por la electroactivación del agua y secundariamente por la acción biocida del ácido hipocloroso. Cuando nosotros queremos producir ácido
hipocloroso se puede hacer por electrólisis, por acidificación del hipoclorito o por electrólisis de una solución salina, que entiendo que es más, es una salmuera más concentrada que la que se usa para producir agua electrolizada. En la salmuera del agua electrolizada se ocupan 500 partes por millón de cloruro de sodio, y entiendo que en la salmuera que se ocupa para ácido hipocloroso llegan a las 1500 partes por millón. Por lo tanto, ahí lo que se ocurre con el ácido hipocloroso es que se produce por electrólisis y se pueden llegar a producir 500, 800 partes por millón. También se produce agua electrolizada, pero el fabricante lo que hace ahí es que lo que no le importa el agua electrolizada, y el agua electrolizada se desnaturaliza al tercer, cuarto o quinto día, dependiendo, o hasta 2 semanas, dependiendo cómo se envase. No obstante, en este tema, el agua, la traza de ácido hipocloroso es un aspecto residual a la electrolización del agua. No sé si quieres aclarar o comentar algo ahí, Francisco, ya que tenemos la oportunidad de estar contigo. No, en principio está todo correcto. Algunas dudas que me surgen, que, bueno, estuve leyendo algunas publicaciones que sí, efectivamente hay varias publicaciones sobre el uso del agua electrolizada para diferentes fines, ontológicos también, pero muchos otros. El tema es que siempre se tiene que ocupar fresca, todos recalcan eso, que tiene que ocupar muy fresca porque su estabilidad es muy baja y pierde las propiedades rápidamente. Así es. Y el rango de bajo es relativo entre artículo y artículo, entonces, ¿cómo definen ese periodo? Sí. No, hay un protocolo, la máquina, la proveedora de la máquina tiene un periodo, y el periodo es bien estrecho, lo definimos nosotros en 4 a 5 días, no más que eso. Hay un paper que te lo puedo compartir que habla sobre agua electrolizada neutra, y que de hecho establece que si uno lo envasa en un envase oscuro y bien tapado, podría llegar a durarte un mes el agua electrolizada perdiendo muy poca capacidad de oxidorreducción si es que la electrizas mucho, porque la actividad biocida está sobre los 800 milivolts. Entonces, si baja eso, hay que recordar que el agua del caño, el agua de la cañería, está más o menos a 400, 500 milivolts positivo. Es parte de la norma de tener agua del caño con esa función redox, justamente para poder repeler un poco bacterias. Pero la verdad es que lo puedes almacenar incluso hasta 2 semanas, y lo que hacen estos laboratorios como Microdacin es que la fórmula que tienen, su secreto no está en la producción del agua, sino su secreto está en la estabilización por 1 mes o 2 meses de la electrolización del agua. ¿Ah? Ahí está el secreto de ello. Una segunda consulta, que tú mencionaste que estos equipos funcionaban con agua de la llave común y corriente, básicamente. Sí. Dentro de las desventajas que tiene el agua electrolizada, porque nada es perfecto, es que, bueno, uno, la estabilidad, que hacen mención a la estabilidad, y segundo, a las rigurosas condiciones que tiene que tener el equipamiento, que por lo tanto es relativamente caro. Ahora, no sé cuánto es eso, relativamente caro, y las condiciones del agua que se usan. Porque la dureza del agua, el pH del agua, moléculas orgánicas que puede contener el agua, el mismo porcentaje de cloro que puede contener el agua, te puede afectar el resultado. Entonces, ¿cómo normalizan eso en una ciudad, no sé, pensando en Santiago, que el agua de Maipú no tiene nada que ver con el agua de Los Barnechea y el agua de Santiago Centro? Sí, la bioquímica, que de hecho cuando ellos venden la máquina, te hacen un análisis de tu agua. Como ellos han instalado máquinas para la otra industria, no necesariamente ontología, nosotros somos la primera clínica que la compra para la ontología, básicamente tal. Se hace básicamente con dos protocolos. Una hace un análisis de agua, que es algo normal que nos llegó a nosotros, pero me dice ella que los análisis de agua, lo que le interesan a ellos, son bastante comunes en todo Santiago. Hay otra agua en otras partes que son un poco diferentes, pero la máquina además cuenta, antes de pasar con el proceso de electrolización del agua, cuenta con filtros y ahí yo me pierdo, con un montón de elementos, de tal manera que el agua que llega a electrizarse es bastante común independiente del tipo de agua que esté ingresando a la máquina. Entonces hay un proceso de filtrado del agua, de decantamiento de estas cosas, de la actividad calcárea, por ejemplo, y por lo tanto se ocupa el agua bastante más homogénea que le llega al tambor de electrolización. Pero evidentemente, como dices tú, no es que esto está calculado con agua del caño con cierto rango. No para el agua de pozo, digamos. Bueno, pero ustedes tienen considerado entonces hacer la validación viricida y bactericida del agua que producen acá.
eventualmente por algún laboratorio certificado. Sí, por supuesto, porque Sí, a mayor abundamiento de cosas no tiene ningún problema. O sea, y estas máquinas, de hecho, lo único que autorizaron, sacaron todos los túneles, autorizaron ya el agua electrolizada para los túneles sanitarios, porque todo lo que vieron ustedes de lo que rociaron en Corea, en las calles, es todo agua electrolizada. Se usa tanto, los que traen esta máquina, dicen, se usa tanto en Corea que les causa impresión, digamos, el nivel de asombro que hay en esta parte del mundo. Pero allá se usa piacere, la verdad que se usa increíblemente harto. Súper, muchas gracias. No, encantado, me encanta esto porque así a mí me nutre también. Mira, aquí hay una imagen que también muchos colegas me han preguntado, y perdón que sea básico en esto, pero esta es la proporción entre una célula eucarionte, una bacteria y un virus. O sea, es el Sol, la Tierra y la Luna, en términos proporcionales. Entonces, cuando hay una actividad, cuando dice es citotóxica, nosotros solamente viendo este porte, nos tenemos que entender que de esta manera se busca obtener, el agua electrolizada busca tener un efecto de inactivación instantáneo de virus y bacterias en superficies. A la vez pretende no generar bioacumulación del principio activo en los tejidos, porque el residuo del agua electrolizada es agua y sal. Así se naturaliza, cuando se inactiva, lo que nos queda nuevamente es agua y sal, una salmuera, de 500 partes por millón de sal, que es muy baja. Los virus y bacterias estas poseen DNA o RNA en el caso de algunos virus, y proteínas altamente expuestas a los agentes oxidativos del ácido hipocloroso y también de la electroactivación del agua. Y en el caso, y por otro lado, los mecanismos de regulación de las células eucariontes están altamente controlados, contando con sistemas antioxidantes y enzimáticos de disminución de sí mismo, por lo tanto, no se ven afectadas en este tipo de acción de un elemento tremendamente natural. Cuando vemos una molécula de ácido hipocloroso y cuando vemos componente del agua, el 99,9% del agua, 99,99% es agua electrolizada y solamente un 0,01% este ácido hipocloroso porque está a 100 partes por millón, cuando más, y entre otras trazas más. Eso es lo que tenemos en agua electrolizada. Finalmente es agua. Bajo la duda que se presenta si es para, ahí tipié mal, puse con D, SARS-CoV-2, efectivamente, hay un montón de productos listados de la EPA en que están catalogados como ácido hipocloroso y que son para coronavirus humano o cualquier virus que sea homologable, como el norovirus, que es homologable también para coronavirus humano. Pero este en especial para coronavirus humano, este es un producto que se llama Clean Smart, que es exactamente la misma formulación que da esta máquina. Y por lo tanto, ahí hay lo que se llama validación. En el fondo, claro, ahí está bajo una marca, es como hablar de Amoval o amoxicilina de 1 gramo. Efectivamente, es la misma formulación. Y luego también tenemos, por el lado de Europa, no está en Estados Unidos el Sterilox, que es de origen saudí, entiendo, o saudí o de Dubái. Es una empresa que ha envasado el agua electrolizada. Esta es una de las pocas que vende el agua electrolizada como agua electrolizada y no como ácido hipocloroso. No bien que este estudio lo demostraron para fumigar o para crear una nebulización y ver cómo se reaccionaba frente al virus del humano, del norovirus. Y ahí estableció que otro uso actual y masivo de la electrolizada neutra o débilmente ácida, o sea, 6 de pH, tiene que ver con la desinfección de ambientes. O sea, ahora cómo funciona el aire, especialmente en la producción animal lo hicieron, donde se supone un contacto directo con la neblina y microgotas generadas con humanos y animales. En este contexto se adjunta una investigación de una solución comercial conocida como Sterilox, que es la que ya se lo relaté. El estudio donde se nebulizó agua electrolizada en un espacio confinado redujo la infectividad y título viral en 3 log y independientemente de la ubicación y orientación del portador. Se concluye que la solución de ácido hipocloroso como líquido o como neblina sería efectiva para desinfectar configuraciones comunes y así controlar la propagación de virus a través de vectores pasivos. 3 log viene a ser 10 elevado a 3, es decir, estamos hablando del 99,9% de efectividad. Y la patente, nos fuimos a la patente del Sterilox y el Sterilox habla de la patente que detalla que contiene una mezcla de especies oxidantes predominantemente ácido hipocloroso e hipoclorito de sodio, que es otra especie residual de la electrificación del agua, y el agua superoxidada. Sterilox tiene un pH de 5 a 7 y un RP alrededor de más 1000 milivolts,
el alto potencial redox permite la destrucción rápida y eficiente de microbios, bacterias, virus, hongos y esporas. Hay que considerar que estos elementos también se usan para esterilizar endoscopios, como vamos a ver más adelante. Este es otro producto que es el Clean Smart, más o menos de la misma formulación. Y aquí viene lo que tú preguntabas, Francisco, las validaciones. Estos son extractos de fotos de las validaciones de laboratorio de lo que produce la propia máquina en Corea. Esas son validaciones de laboratorio independiente. Esto está todo en la red también de las diferentes validaciones del certificado concreto, digamos, más que la imagen. Pero está para Escherichia coli con 99,9%, está para Salmonella, para Vibrio Parapheomolycus, para Escherichia coli 157 y Staphylococcus aureus. Y también se ha visto actividad viral en influenza, en virus de la influenza. En estos estudios laboratorios para esta agua, H1N1. Y también para SARS. En este sentido, SARS y norovirus, que es homologable a COVID-19. Eso es muy importante porque a veces uno hace la pregunta y dice, ¿es para COVID-19? Claro, la respuesta ácida podría ser no, no es porque no hemos hecho la prueba. Pero hay virus que sean homologados para esto, como lo ha hecho la EPA, claro que sí. Si es para este, también sirve para este otro. También se ha visto su efectividad en ambientes, y esto es muy importante porque en ambiente las cosas funcionan diferente que en superficie. Por ejemplo, en ambiente, en la aplicación Airborne, que como le llaman los gringos, o en inglés, dice que decrece en 99,96% en 30 minutos, y como va a ver el estudio final, en 5 minutos decrece un 95%. Evidentemente no es un log tan interesante, pero estamos hablando que la nube que ahora era tóxica se convierte solamente en un 5% tóxica a los 4 minutos de ser generada, y además generando un montón de otros beneficios como lo vamos a ver. Evidencia científica del agua electrolizada, está usado en bacterias orales, está usado en unidades dentales. Aquí hay que considerar que si bien la norma chilena para trabajar en consultas dentales es bastante estricta, hay una cosa que dejó fuera, que después de toda esta investigación no es menor. Estados Unidos y la ABA especialmente establecen que no puede haber más de 200 unidades formadoras de colonia en las líneas dentales de agua de las unidades dentales. Por lo tanto, en Estados Unidos es obligación tener tratamiento de agua en la unidad dental. Y hay un montón de productos, Crossmac, hay otros que son de plata coloidal, hay un montón de productos que se tienen que colocar en el agua para evitar estas unidades formadoras de colonia en las unidades dentales, hacer el despiche todas las mañanas, etcétera, etcétera. Y esta se ha usado y se ha demostrado que no se han encontrado patógenos cuando se ha usado agua electrolizada levemente ácida, de pH alrededor de 6. Como dije, se ha usado en endoscopios, tanto el agua electrolizada ácida como también el agua plasmática. Se ha usado para esterilizar instrumentos dentales desde el año 95 en Japón, por eso pegué este tema, porque la verdad que no encontré solamente el PDF antiguo. Se ha usado como enjuagatorio bucal, es muy fuerte, o sea, hay un estudio in vitro para el agua activada, no para electrolizada, como enjuagatorio bucal, estudio in vitro, pero el agua electrolizada, como dice más abajo, en Dental Application, se ha usado como enjuagatorio bucales del año 95 el agua electrolizada, inclusive el agua electrolizada ácida. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es incluir la fórmula de microdacin, la cual tiene ISP y la cual tiene toda una formulación, lo hemos hecho a Piacere. Como yo le explicaba a otros colegas, es como si hubiésemos, así como me dicen, estudio a largo plazo. Sí, pues hay estudio a largo plazo, el microdacin se usa en un montón de productos. Se ha usado también, por ejemplo, en pie diabético, en heridas abiertas de pie diabético, con excelentes resultados, demostrado su no toxicidad y no su función atóxica. Finalmente se ha declarado casi atóxico para esas concentraciones. Y por lo tanto, estos microdacin, lo único que estamos haciendo es como si tuviéramos clorexidina, que hoy día vale 40.000 pesos el litro, si lo quisiéramos comprar, estamos diciendo que estamos instalando una máquina, estoy colocando a modo de ejemplo, y que nos va a producir la clorexidina a Piacere. Aquí lo que nos va a producir son estas mismas formulaciones a Piacere y que están probadas y que la vamos a colocar en nuestra máquina. ¿Cómo funciona el spray? Aquí está el estudio que finalmente nos remató con toda la idea, que es el Apply the Membraneless Electrolyzed Water, es el uso de la membrana electrolizada neutra, es decir, con la cámara sin membrana, en donde se ha esparcido esta agua electrolizada en un bioaerosol. Aquí llámese bioaerosol, un aerosol que se hizo con bacterias y virus. ¿Qué virus? ¿Qué bacteria? Staphylococcus aureus
¿Y qué virus? Virusfago o fagovirus o bacteriófago, como deseen llamarlo, y se provocó una nube o un bioaerosol de estos virus en esta cámara de experimentación y se colocó agua electrolizada y también se ventiló porque se dio el factor ventilación. Entonces, en uno de los primeros resultados, solo con ventilación, como decían nuestras madres, nuestras abuelitas, ventile la casa, que van a bajar, que tienen menos posibilidad de enfermarse. Efectivamente, sin ventilación se mantiene el estafilococo y el virus fago en el aire por prácticamente hora y media y más, lo investigaron hasta hora y media, pero cuando ya ventilo, a los 10 minutos cae prácticamente al 75 a 78%. Y lo mismo pasa a los 10 minutos con el virus, al 75% con el virus en aerosol. Pero ¿qué pasa si le coloco agua electrolizada? A los 5 minutos ya cae a un 95%, y en el otro caso el virus también. Por lo tanto, esa es la actividad que tiene esta agua, que tiene un 99,99% en superficie. Eso es lo que tiene hoy día en aerosol. Por eso se puede decir que es un sanitizante. Y esto a diferentes ventilaciones y superficies. Hemos tratado de hacer una innovación para un tratamiento más seguro, no para reemplazar lo que ya ha dicho y ha instaurado el Ministerio. Es un además y no es un en vez. Hay que seguir los mismos niveles de protocolo que tenemos hasta este momento. Eso es lo que hemos hecho, queridos colegas. Gracias por su tiempo, espero haber sido claro y quizás muy rápido porque era mucha información. Y agradezco a Francisco que aquí nos apoya como contraparte en los conocimientos. No, mira, Marco, yo creo que es súper importante este aporte que están haciendo ustedes, digamos, en el sentido de traer esta innovación, ¿ah? Porque yo concuerdo plenamente contigo. O sea, primero, que esta crisis económica, ya lo estamos viendo, como decía Patricio Silva, la caída del IMASEC del 14,1%, nos deja, pero más que claro, que esta cuestión va para largo. O sea, no va a ser para... O sea, si vemos la crisis del 2009, fueron 2 años. Si vemos la crisis del 82, fueron más de 10 años. ¿Y para qué decir si pensamos en la crisis del año 29, que fueron 2 décadas, para el caso? Entonces, no podemos decir que la odontología está al mismo nivel de una manicure, que lo podría postergar indefinidamente. O sea, para mí eso es una aberración. Nosotros hemos seguido atendiendo la oficina, con los distanciamientos, por supuesto, a media máquina o a cuarto de máquina, yo creo, porque no podemos dejar a la gente sin atención, porque ¿cuál es el tratamiento impostergable? Porque si yo dijera solamente la urgencia por dolor, bueno, ¿y qué pasa con ese paciente que está haciéndose una prótesis? ¿La vamos a dejar esperando 2 años a ver si soluciona esto? O sea, eso es imposible, o sea, una cosa, y yo creo que es tirar para abajo nuestra profesión. Decir que nuestro quehacer, o sea, decir que la salud bucal es postergable indefinidamente en el tiempo, para mí es una aberración. Después no nos quejemos, ¿no es cierto?, cuando a nivel de políticas ministeriales se habla como de la salud bucal como el pariente pobre de esta cosa. Y si nosotros, los mismos profesionales, estamos diciendo que es prescindible, o sea, es postergable indefinidamente, después, ¿con qué te vas a quejar cuando empiezan a cortar dentistas en las cuestiones, en los servicios públicos? Porque los colegas del servicio público hasta aquí sienten como que están protegidos. Y la verdad que no es así, porque los recursos son limitados. Y en algún minuto, si esto sigue prolongándose en el tiempo, como yo creo que va a ocurrir, obviamente, ¿dónde recortas gastos? De lo que es prescindible. ¿Y qué es prescindible? Los dentistas. Si los mismos dentistas lo dijeron. Entonces, es tremendamente grave esa cosa. Y para qué decir la parte privada, que nos ha afectado tremendamente. Yo participo todavía con lo que va quedando de la Asociación de Clínicas Dentales. Con la explosión social, la caída de venta, ¿no es cierto?, de las clínicas privadas fue un 35%, más o menos. Pero ahora con esta cuestión estamos sobre el 65%. Poco más. Sí. Y yo creo que más. O sea, si sumamos lo que va a pasar ahora en mayo, yo no tengo los cálculos de mayo, ni conozco los cálculos de las otras clínicas, pero yo creo que va a ser bastante más que eso. Entonces es importante ir buscando soluciones, o sea, no quedarnos en llorar la situación, como decías tú, que es irremediable. Tenemos que ir buscando soluciones nosotros mismos, no esperar que otro nos venga a dar la solución, porque ¿qué? Si no nos hacemos nosotros.
¿ah? Entonces a mí me parece tremendamente útil esta exposición que hiciste. Y esto que está súper probado en Asia, la única diferencia que tiene es que está probado en medicina, en odontología, pero en un continente que nosotros poco le entendemos. Porque si yo les mando el certificado que tienen de lo que dice que hace el coreano, no se va a entender nada, están las traducciones y las validaciones. Ahora los coreanos, nadie puede dudar de la seriedad de los coreanos en su actuar, y de Japón también en su actuar. Por lo tanto, a veces cuando queremos ser más papistas que el Papa, sobre todo en tema de pandemia, es complejo. Y también me da la oportunidad de aclarar y declarar que efectivamente en redes sociales apareció mucho esto que era chanta o que no tenía evidencia. Lo que más nos llamó la atención o que era irresponsable. La verdad que hubo más de 10 profesionales, médicos, enfermeras, odontólogos, bioquímicos, doctores en bioquímica como lo es Francisco, y técnicos también para el tema de cómo lo adaptábamos al sillón, en los casos no se podía, trabajando durante 8 semanas para hacer esta innovación, no invento, innovación. Y en menos de 24 horas, quizás por lo poco agrupado que sea, aparecieron opiniones que no tenía evidencia y que esto era una responsabilidad presentarlo contra COVID-19 y que no había nada. Nosotros hicimos el informe, el cual se lo vamos a presentar, y queremos que con mucha atención también lo vea ahí perdón que te diga el hijo de la doctora Zavala, porque está como el hijo de, pero que me agrada mucho que esté presente acá porque tiene tremendos galones en términos de la ciencia, y yo creo que yo creo que lo capturaste completamente lo que estábamos haciendo, bemoles más, bemoles menos. Pero efectivamente esto está muy validado, no necesitamos, el único amenazado en esto es la industria farmacéutica, porque estamos diciendo que un producto que vale 10.000 pesos el litro, ni siquiera ha sacado el costo, pero puedes producir 500 litros en tu consulta en un día si quieres. ¿Ah? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, claro que lo amenazado en esto es la industria farmacéutica. Si mañana apareciera la máquina de clorexidina que hace esto, claro, toda la industria de la clorexidina estaría amenazada. Aquí, la verdad que la amenaza es una pequeña parte de la industria que produce esta agua electrolizada, biomicroacid, y que, como bien dijo Francisco, la gracia que tiene eso es que estabiliza la electrolización por 4 a 8 semanas, pero acá, como la tenemos a Piacere, no necesitamos estabilizarla, necesitamos usarla simplemente a Piacere. Antes de terminar, bueno, gracias por invitarme. Yo no soy dentista, pero tengo alguna proximidad con la profesión. No soy clínico como usted. Pero cuando me plantearon este tema, hice una breve revisión de literatura científica al respecto, y por lo que he leído y por la información de, no sé, de la CDC o de la FDA en Estados Unidos, el agua electrolizada funciona. O sea, no creo que debería haber demasiado debate en eso, según literatura científica por lo menos. No he leído todo, pero he leído bastante estos últimos días, y hay publicaciones científicas de diferentes campos, tanto clínicos como no clínicos, de que el agua electrolizada funciona en sus diferentes variables. Pero me queda solamente una duda, porque dentro, por ejemplo, de la lista de reactivos o solventes de la CDC para controlar enfermedades, tanto virus como bacterias, hongos, etcétera, que aparece el agua electrolizada dentro de los compuestos clorados, existe una categoría, muchas categorías, pero también aparece, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Y mi duda no es si es que el agua electrolizada funciona o no, yo creo que sí funciona y hace efectivamente lo que tú dices y lo que las publicaciones que tú citas dicen y las que otras que no citaste también dicen y que todos corroboran lo mismo. Pero ¿por qué esto sobre otro? Esa es mi duda. ¿Por qué sobre el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que se usa en odontología, se usa hace muchos años, es barato, está ultra, hiper, mega estudiado, nadie podría contradecirlo? Esa es mi duda. ¿Por qué esto sobre otro? No, mira, qué buena tu pregunta. Yo te decía que nosotros estudiamos, y lo voy a decir aquí, lo voy a declarar acá, estudiamos 5 líquidos. Voy a hablar de líquidos, 5 elementos. Uno, el peróxido de hidrógeno. Otro, el dióxido, el mal vilipendiado dióxido de cloro, de Andreas Kalker. Estudiamos también el agua electrolizada, como ya lo vieron. Estudiamos la agua activada por plasma, que fue por la cual comenzamos y que creemos es la madre de todas las aguas. Y estudiamos también el tema del ozono, ¿okay? El agua ozonizada.
En el caso del peróxido, y estructuramos por qué no usar peróxido. Efectivamente, el peróxido y el dióxido de cloro vendría a ser lo más económico para poder actuar. ¿Por qué no optamos por eso? Porque el peróxido tiene un problema, y tú como bioquímico, si tú vas a los reportes, tiene tres grandes problemas. Uno, que es altamente irritante en la boca, es irritante incluso a bajas concentraciones, y te provoca problemas con la papila gustativa. Hay un artículo de la Sociedad Chilena de Infectología que declara los pros y los contras, y este es el que tiene más contras. Y por último, dos cosas prácticas. Tienes al dentista trabajando entre espuma, porque produce espuma al momento de echarlo en boca. Y la otra es que es altamente corrosivo ese sí que es corrosivo para las máquinas dentales, ¿ya? Luego el dióxido de cloro, que también lo leímos, hay mucha investigación en pro y en contra, desde los que lo tratan de un veneno, ¿cierto?, a los que lo abrazan tremendamente como la medicina para el coronavirus. Entonces, no nos vamos a meter nosotros a lidiar en una controversia que es de mucho más alto vuelo, digamos, que nosotros. Y por último, el ISP lo ha declarado en Chile como que no se puede usar en humanos y que está catalogado con veneno. Entonces, por lo tanto, más allá de la discusión científica, que capaz que mañana digan sí, ese sí se puede ocupar y están todos errados, probablemente, pero hoy día no tenemos ni la validez científica clara y robusta, como en el caso del agua electrolizada, y por lo tanto, no. En el caso del agua activada, que Patricio Silva, no sé si quiere opinar ahí, el agua activada es agua. O sea, debería necesitar solamente una aprobación por resolución sanitaria y no por ISP, porque es agua. ¿Ah? Entonces, no más que está activada con esta ionización de sus electrones, esa actividad. Por tanto, pero el problema que tiene el agua activada es que hoy día todavía no está para flujo continuo, pero podría estar. Si nosotros avanzamos con algunos inventores chilenos, podría estar y podría ser un cambio casi inmediato del agua electrolizada al agua activada. Lo digo así de claro, ¿te fijas? Porque si esa parte se da, sí, se los tengo que ser sincero, porque también estamos trabajando en esa, y lo declaramos, estamos trabajando también en esa innovación que, digamos, podría ser la innovación 2.0 de todo esto. En primer lugar, agradecer enormemente esta posibilidad, este conversatorio en estos términos que se está dando, que tiene las dos grandes vertientes. Por una parte, lo que nos proporciona la visión del doctor Cousiño, el clínico que está con toda la problemática, con todos los colegas que ha estado viviendo y observando lo que está pasando, y sobre todo vislumbrando lo que se viene para los próximos meses. Yo sostengo lo que dije al comienzo: vamos a tener que aprender a convivir y a trabajar con. Y eso es una realidad. Y esta otra conversación más técnica, gracias a Francisco, que desde luego también me sumo a los agradecimientos. A mí me parece que se abre aquí una oportunidad extraordinaria en las dos áreas de la conversación. A mí me gustaría, en la medida que se pueda, comprometer a Francisco, tal vez en una segunda conversación desde este punto de vista más técnico, y si él pudiera invitar a alguno de sus colegas, alguno de sus otros colegas con los cuales trabaja ahí en la universidad, a una conversación así de franca, con la mayor, digamos, posibilidad de intercambiar información, etcétera, porque Marco, como todos sabemos, es dentista, no es químico, ni bioquímico, pero como todos hemos podido comprobar, ha estudiado el tema, se ha preocupado, ha tenido que desempolvar libros antiguos de la universidad para poder hablar de los temas de oxidorreducción, de todos los temas de física, de química, etc. Pero evidentemente no tenemos ese expertise. Hemos tenido naturalmente la participación de la bioquímica que mencionó en la elaboración del paper, que seguramente se lo hizo llegar, que permite a nosotros como clínica actuar y dar este paso, con todos los riesgos que esto significa.
siempre que uno innova está expuesto naturalmente a críticas y situaciones que aquí además se ve, como lo decía muy bien el doctor, un poquitito cruzado por los anticuerpos que genera Marco, que nosotros lo sabemos. Por eso que yo quisiera decir que esto no es de Marco, sino que en primer lugar es de un grupo que estamos desde la clínica, que se llama Mora Pavich, pero yo quisiera tratar de sacarlo, digamos, que esto es de una persona, porque sabemos, todos lo sabemos, lo que lo conocemos desde hace tiempo, y por supuesto sería muy malo que por una situación de ese tipo pudiera dejarse pasar una posibilidad de innovar que va a ser útil, sin ninguna duda, para la atención odontológica. Entonces, por un lado, lo que el doctor nos propone de elaborar ese video y que él lo pueda hacer, presentar en el capítulo, a mí me parece que va por la línea correcta de ir dando a conocer una cosa. Pero a mí me interesaría muchísimo si pudiésemos tener una segunda conversación con personas de la preparación y de la ¿cómo se llama? Ya más técnica misma, de la bioquímica, de la química, de la física. Yo no sé, Francisco, entendí que tú trabajabas en la Facultad de Farmacología de la Universidad de Chile, ¿o me equivoqué? ¿Me equivoco? Sí, estoy trabajando en este minuto en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Las preguntas que tú has hecho que me parecen muy válidas, pero evidentemente que esas preguntas que tú has hecho y que has planteado, compatibilizarlas o analizarlas en conjunto con la realidad que significa la clínica, como esta última pregunta que acaba de salir. Evidentemente, si provoca espuma y el dentista no puede trabajar porque la espuma lo impide ver, claro, es un tema que es interesante tenerlo ahí presente en la conversación. Oye, yo quiero agradecerles el haber estado en esta reunión convocada, ¿cierto?, por el capítulo que se privado. Yo me estoy arrogando, qué sé yo, aquí un puesto. Siempre estoy metido aquí en el cuento, ¿ya? Pero Sergio estaba muy interesado. Lamento que se retiró Sergio Vera. La Paulina Busto, nuestra secretaria, tuvo un problema familiar ahí, pero tenemos ya la información necesaria. ¿Alguien más, alguna cosa extra que decir? No, lo mismo, reiterar lo que dijiste tú, los agradecimientos a todos de haber participado, porque creo que fue muy útil esta conversación. Estupendo. Entonces estamos en contacto, ¿ya? Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego. De nada, que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Ya. Chao, chao. Sergio, chao, chao. Adiós, Estén muy chao, bien. chao.